Buenos días a todos, son las 12 y un minuto. Va a empezar esta webinar que hemos convocado desde FreeNow y con el apoyo de YouGov. Antes de nada, quiero agradeceros pues, que estéis aquí con nosotros en este ratito que vamos a compartir y en el que queremos exponer, presentar nuestro ebook, ¿no? Y sobre todo exponer ese informe que nos ha facilitado YouGov. Entonces, para ello, antes de nada, quiero presentar a María Sánchez y darle las gracias por estar aquí. Hola María, cuéntanos. Hola, Melina, muchas gracias por invitarnos a este webinar. Y nada, vamos a contar cositas interesantes para vosotros. Eso esperamos. Esperamos que sea interesante. Vais a tener un momento al finalizar todo lo que es la exposición o la presentación que hemos preparado para hacer preguntas, así que por fin todo el mundo que tenga alguna cuestión, no dudéis en escribirla y nosotros a finalizar lo que es la presentación daremos respuesta a todo lo que podamos. Me quería presentar, pero creo que María, si te quieres presentar tú primera, ya que eres nuestra invitada y colaboradora, pues Muchas gracias. Pues yo soy María Sánchez, soy Research Solution Partner en España, en YouGov. Y bueno, YouGov es una empresa de investigación de mercados que en este caso hemos hecho un estudio para vosotros para entender vuestras dudas y poder darle soluciones, ¿no? a todas las cuestiones que tienen los viajeros de negocios. Muchas gracias, María. Yo soy Melina Díaz, trabajo en FreeNow desde hace aproximadamente 3 años y anteriormente estuve vinculada a recursos humanos, 15 años trabajando en una empresa de recursos humanos y actualmente ocupo la posición de Sales Manager aquí en FreeNow. Así que, bueno, una vez ya presentados, nos encantaría saber quiénes estáis al otro lado, pero ya sabéis que es imposible y que las webinars siempre son unidireccionales. Así que nada, si alguien quiere saludar por el chat, pues encantados de saber quiénes sois y qué es lo que hacéis. Voy a avanzar con nuestra presentación. Entonces, María, si nos quieres hacer un poco la intro. Sí, claro. Pues nada, simplemente como he adelantado antes, FreeNow for Business nos contactó a YouGov, que es una empresa de investigación de mercados con nuestro panel propio y estamos en más de 55 países. Y nos contactasteis para entender cómo se percibían los viajes de negocios, ¿no? Desde el lado del viajero y cómo hacer para gestionar por parte de las empresas pues todas las preocupaciones que tienen estos viajeros para hacerlo de la mejor forma. Para responder a estas preguntas, desde YouGov lanzamos un cuestionario con 10 preguntas clave, algunas de ellas las vamos a repasar hoy, y lo hicimos en 7 países, con aproximadamente 500 entrevistas por país. Ahí vienen los países que han estado dentro del scope. En esta sesión pondremos foco nada más que en los resultados de España, pero bueno, sí que en algunos casos, cuando haya grandes discrepancias con otros países, sí que lo iremos comentando. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, al final tuvo bastante buena acogida, ¿no? Es un buen volumen de respuestas, así que muy agradecidos porque toda esa información nos ha servido luego para poder redactar el ebook que estamos presentando. Os explico un poquito el programa, ¿vale? Vamos a ir a 5 puntos clave, ¿vale? Que hemos detectado o que hemos querido destacar de este informe. Por un lado está el equilibrio entre la empresa y el empleado, luego iremos profundizando, porque son solo títulos. Luego las normas de las políticas de viajes, la gamificación. Hemos oído hablar mucho de la gamificación, pero vamos a ver cómo poder aterrizarla dentro de lo que son las políticas de viaje, el Bleisure, que es este nuevo concepto que está pues, revolucionando el mundo del travel manager, y la sostenibilidad, que esta es nuestra eterna amiga, a veces olvidada y que tenemos que empezar a poner pues, más en nuestro día a día. Y por último, como os decía, pues ese pequeño espacio para que hagáis preguntas y poder nosotras daros las respuestas. Entonces, nada, empezamos con la parte del equilibrio, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Yo creo que históricamente, ¿no? Las empresas han buscado la rentabilidad, porque para eso son empresas, y hasta hace unos años esto funcionaba perfectamente. La empresa ¿no? decía y disponía y el trabajador acataba. Hemos visto con el paso del tiempo, al final la sociedad está cambiando, hay mucha más movilidad entre los propios empleados, van cambiando y han empezado a aparecer conceptos como employer branding. Necesitamos ser atractivos para los trabajadores. Las empresas son conscientes de que tener una buena plantilla y que esté fidelizada al final es mucho más rentable, ¿no? Que a lo mejor aplicar unas políticas, en este caso de viajes, que sean muy estrictas. Por lo tanto, tenemos que encontrar un equilibrio
entre el principal objetivo de la empresa, que es la rentabilidad, y la satisfacción y la felicidad del empleado, ¿no? Y para eso hemos hecho una serie de preguntas que María nos va a compartir una y nos va a decir qué es lo que opinan los empleados con respecto al equilibrio en las políticas de viaje. Uy, a ver si avanza. Sí. Cada vez que os voy a contar esta slide porque cada vez que aparezcan datos de YouGov va a ser con la misma estructura y así ya todos sabéis de qué estamos hablando. Entonces, aquí vemos los datos que nos han dicho los viajeros y vamos a ver siempre la pregunta en el recuadradito que estáis viendo. En este caso sería cuando piensas en una política de viajes para la empresa, qué aspectos serían más beneficiosos para las necesidades de los empleados. En esta pregunta dejábamos que eligieran tres opciones a los que nos han contestado a esta encuesta. Y siempre vamos a tener la base de 526 viajeros de negocios a los que hemos preguntado. En este caso, lo más importante es la gestión flexible, ¿no? Y como decía Melina, antes era alguien que imponía y los trabajadores respondían a ello. Ahora los trabajadores pues, quieren que haya esa flexibilidad para también combinar todo el tema de trabajo con nuestra vida personal. Entonces, en España lo más importante es esta gestión flexible. Es verdad que en el resto de Europa vemos que la facilidad de reembolso es el primer aspecto más beneficioso cuando piensan en los viajes, en la política de viajes. Sí, a mí me llama mucho la atención este dato y tengo como la hipótesis de que tal vez en el resto de Europa donde se ha consultado no esté tan normalizada el uso de softwares o herramientas de gestión de gastos, porque al final, o de proveedores de movilidad, ¿no? Porque al final esto a mí me sugiere que realmente los trabajadores están gastando su dinero para afrontar esos viajes y posteriormente tienen que hacer una nota de gastos y esto puede pues eso, demorarse en el tiempo, ¿no? Y para ellos que esa facilidad de reembolso, que no tengan que estar trayendo un montón de justificantes, etcétera, me hace suponer que tal vez en el resto de Europa no estén tan implementadas este tipo de herramientas, pero es solo una hipótesis que he sacado yo, no está validada, pero bueno, ahí lo dejo. Y el tema de la gestión flexible, sí que creo, ¿no? Que al final va en consonancia un poco a lo que yo decía en un principio de la felicidad del empleado, ¿no? Al final tenemos que tener en cuenta que cada persona tiene una situación que yo recuerdo, ¿no? Mis primeros años, cuando tenía un viaje en esa empresa de recursos humanos donde yo trabajaba, me mandaban el billete y ellos no sabían nada absolutamente de mi vida, de mi día a día, de si a qué hora podía estar en qué sitio. Simplemente yo tenía el billete y tenía que adaptarme yo a ese billete, ¿no? En lugar de que el billete se adaptara a mí. Pues bueno, esto parece que es lo que destacan en España los trabajadores. Quieren que sea una gestión flexible, que ellos mismos puedan, pues eso, decidir a qué hora se mueven, a qué hora se van o qué día, ¿no? Y bueno, pues esto creo que es importante y es un dato curioso ver que en España esto todavía es más importante que en el resto de Europa. Por lo tanto, como conclusiones principales de esta primera pregunta, lo que podemos decir es, primero, tenemos que ofrecer a los trabajadores el poder de la flexibilidad. O sea, la flexibilidad lo es todo, ha venido para cambiar. Después del COVID lo hemos visto todos, ¿no? Todo se ha vuelto mucho más flexible, podemos teletrabajar. Bueno, al final creo que es un error tirar hacia atrás este tipo de políticas. Evidentemente hay que buscar, como decíamos, un equilibrio, pero es importante que los trabajadores puedan optar en situaciones o en días determinados a este trabajo a distancia, sobre todo cuando hay un viaje de negocios, poder trabajar a distancia. Y sobre todo el tema de plazos razonables que nos dice aquí, pues hablamos de eso, ¿no? De que cada persona pueda decidir cómo quiere moverse y cuándo, porque cada uno va a tener, lo que os decía, una situación diferente. Luego, una claridad, una transparencia, ¿no? Y una claridad en todo lo que son las normativas de viajes. Ha sucedido y me ha sucedido a mí y lo he hablado con otras empresas continuamente, porque es mi trabajo, hablo todos los días con empresas. A veces no quedan claras las políticas de viaje, ¿no? Entonces es muy importante, vais a ver que durante toda la webinar vamos a hacer mucho hincapié, o vamos a tratar de hacer mucho hincapié en lo que es la comunicación y los datos, ¿vale? Son para nosotros los grandes pilares. Es importante que el trabajador entienda cuál es la política de viajes y ya no solo el trabajador, sino que su middle manager también tenga claro cuáles son esas políticas de viaje, porque a veces hay mensajes que son contradictorios, ¿no? Luego darle opciones, es decir, a lo mejor un trabajador tiene pánico a volar,
o no quiere dormir una noche fuera, una noche de más fuera de su casa porque tiene un gatito que acaba de adoptar o tiene un hijo que está en fase de no dormir. Bueno, cualquier situación. Entonces, dar variedad de opciones a los empleados para que se muevan libremente y como mejor les interese. Luego la simplificación, por supuesto, que, oye, si podemos tener un pago centralizado, si el trabajador puede no tener que sacar el dinero para afrontar cualquier gasto, ya sea el traslado en taxi, ¿no? Desde el aeropuerto al hotel o incluso las dietas, va a ser mucho más agradecido por parte del empleado, ¿no? Y ya por último, no nos podemos olvidar de la seguridad. Al final, ¿cuántas veces no ha pasado que estás en un viaje de negocios? Yo recuerdo uno de mis primeros viajes que mi compañera compartía con una compañera de habitación y se puso realmente enferma y no sabíamos qué hacer. Eran las 12 de la noche y no sabíamos qué hacer. Bueno, pues tener claro, estructurado, bien comunicado nuevamente, pues cómo tenemos que actuar en caso de accidente, enfermedad o cualquier situación peligrosa que se pueda dar en un viaje de negocios es básico, ¿no? Y bueno, estas serían las conclusiones de este primer punto. María, no sé si quieres añadir algo, si simplemente... No, ahora vamos a ver cómo de claras están estas políticas de viaje para los viajeros, ¿no? Porque Exacto. Porque podemos aquí ir. llega el punto de la conformidad. Como os decía, ya hemos detectado, sabemos que por un lado tenemos que buscar un equilibrio, pero necesitamos que los trabajadores entiendan cuáles son esas políticas de viaje. Y hoy por hoy, María, ¿tú crees que los empleados saben cuáles son esas políticas de viaje que se están implementando en sus compañías? Pues mira, en este caso vemos que la mayoría de viajeros de negocios declaran tener bastante muy clara la política de viajes de sus respectivas empresas, con lo cual es una buena noticia. Pero bueno, todavía hay un tercio de viajeros, como vemos aquí, si vemos el que lo tienen muy claro o bastante claro, ese 29 más 39 es un 68% de viajeros que lo tienen bastante claro, pero todavía nos queda un camino, porque hay un tercio que dice que es algo confusa, muy confusa, que su empresa no tiene política de viajes que desconoce la política de viajes. Esto nos tiene que preocupar, ¿no? Como empresas, como gestores de las viajes de nuestras empresas. Por Aquí supuesto. tenemos que pedir ayuda, está claro. Tenemos que pedir ayuda. Al final, lo que decíamos es, o sea, es básico, es indispensable tener una política de viajes que sea clara, que no cada uno decida a su libre albedrío cómo lo va a gestionar. Luego, darles herramientas que realmente les simplifiquen la vida, que yo me he visto gente, bueno, es que de verdad yo, como ya peino canas, he tenido varios procesos, ¿no? de trabajar con diferentes empresas para todo el tema de gestión de movilidad dentro de la compañía. Y bueno, habían algunas que eran de terror, ¿no? Que tenías que comprar un billete y era un terror. O sea, realmente decías, mira, me lo voy a comprar yo por mi lado y luego voy a pedir que me reembolse la empresa. Pero claro, eso a la empresa no le interesa porque si buscamos un proveedor que nos gestione y nos centralice, es con un objetivo, ¿no? De tener toda la información bajo un mismo, ¿no? Bajo un mismo paraguas, de tener datos que luego nos permitan pues mejorar esas políticas de empresa y tener trazabilidad, etcétera. Entonces, claro, si estamos ofreciendo, oye, mira, vas a tener que hacer esto, pero con esta herramienta que es una piedra y un palo, pues claro, la gente al final busca lo que para ellos es más sencillo, ¿no? Y nos lo encontramos en nuestro día a día, ¿no? De hecho, muchos de los clientes que vienen a FreeNow me dicen, mira, es que mis empleados yo les he puesto tal proveedor y al final, como siguen usando FreeNow, pues voy, cuéntame tú cómo haces la cuenta de empresa, ¿no? Porque al final es importante que esa herramienta que les estamos dando sea sencilla, fácil de usar y que no les dé más trabajo, ¿no? Porque al final no es el core de la empresa los viajes de negocio, ¿no? Es decir, es un más a más, que decimos en catalán, ¿no? Es algo añadido, pero que no genera beneficio. Por lo tanto, cuanto más ágil, más sencillo, pues mejor. ¿No? Por lo tanto, muy importante que esa comunicación sea clara, efectiva. Yo trabajaría mucho los middle manager porque es lo que yo he detectado siempre, ¿no? Que es donde hay siempre una carencia, porque ese middle manager no lo sabe, el trabajador no va a ir a preguntar directamente al equipo de travel manager, oye, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Qué daily allowance tengo? ¿O qué puedo? No lo preguntan, sino que el middle manager va reproduciendo la información que un día oyó y a lo mejor esa información ya no es correcta o está interpretada de una manera que no es la adecuada. Por lo tanto, comunicación, volvemos a decirlo, comunicación clara
y proveedores que nos faciliten la vida, no que nos la compliquen. ¿Alguna cosa, María? Perdona que me he saltado la de esta, no sé si querías añadir. No, me parece que la gestión flexible y la que esté claro son dos elementos clave y que Freenow nos puede ayudar en algunos aspectos para mejorar estas políticas. Por supuesto. Y luego otra cosa muy, muy interesante que estamos viendo que está floreciendo dentro de, todo lo que es la gestión de viajes, de las políticas de viaje por parte de los travel managers y compañías con las que hablamos, es la gamificación. Tenemos clientes ya que están implementando procesos de gamificación. A mí me llamó mucho la atención porque, no sé si lo he dicho 4 veces, vengo de recursos humanos anteriormente. Y entonces la gamificación sí que la había oído y la habíamos utilizado mucho para todo lo que es evaluación, assessments, etcétera. Entonces yo no entendía muy bien cómo la gamificación aterrizaba en todo lo que es Travel Manager. Y es increíble, ¿no? Pues eso, cómo la gente puede ser tan creativa y realmente implementar temas de gamificación para la gestión. Porque sabemos, lo dice la neurociencia, ¿no? Eh, Castigar nunca es la forma de conseguir un cambio, ¿no? Funciona mucho mejor una recompensa que un castigo. Por lo tanto, con la gamificación conseguimos darle la vuelta y que no haya esa llamada de la persona, ¿no? de gastos diciendo, oye, te has pasado en este coste de este viaje, ¿qué ha pasado? Tal. No, hay empresas que están dándole la vuelta y están diciendo, vale, vamos a hacer una serie de juegos, una serie de rankings y vamos a dar unos premios a aquellos trabajadores que cumplan o que incluso mejoren nuestras políticas de viaje. Y es súper chulo. Y ahora os compartiré un par de casos que he oído, pero vamos a saber qué opinan los trabajadores. María, ¿qué nos dicen los trabajadores a través de este... Adivina, adivinanza. En España nos encanta jugar. Hombre, por supuesto. Está claro. Y la idea de poner en la política de viajes de empresa un método pues, de ludificación o gamification pues, resulta muy, muy atractiva. Pero todavía tenemos gente que es reticente. Esto de jugar, bueno, siempre tenemos ahí los reyectores, ¿no? Dos de cada 10 nos dicen que tienen sus dudas, porque al final la novedad, y esto vuelve a conectar con la comunicación, con la claridad, ¿no? Tenemos que ser muy claros porque si no hay gente pues que son reticentes a los cambios. Casi prefieren la llamada de te has pasado. Exacto, exacto. Sí, está claro. Pero Pero hay colectivos más suspicaces para cualquier cambio, ¿no? sí, pero aunque a todos nos gusta viajar, o sea, nos gusta jugar, es verdad que hay un target que incluso está muchísimo más a favor de esta gamificación, que es el target de 25 a 34 años. No decimos nada de esos targets. Nada, estos jovenzuelos que siempre están, ¿no? Que nos están cambiando el paradigma, pues es real. O sea, nosotros ya hemos utilizado, ya, ¿no? Hemos crecido en la época de Foursquare, ¿no? En todas estas aplicaciones o incluso con Google, ¿no? Que Google vas dando opiniones, etcétera, te van dando premios. Oye, no ganas nada a veces, es solo prestigio, ¿no? Mira, yo soy, ¿no? El alcalde, ¿no? Me acuerdo yo que pasaba creo que era con Foursquare, ¿no? Si vas mucho al mismo lugar, etcétera. Entonces sí que es cierto que a todos nos gusta, y más en esta época de redes sociales, etcétera, nos gusta tener cierta proyección, nos gusta competir. Y además, lo que os decía, si juntamos ese gusto ya natural y lo que nos comentaba María, ese gusto natural, y sobre todo en España, pero yo creo que en toda Europa, de esa competición o de ese juego, si lo juntamos con oye, yo necesito que ellos implementen estas políticas de viaje, voy a dejar de castigarles y decirle, ¡buah, te has pasado! Y voy a empezar a darles recompensas si cumplen íntegramente o mejoran incluso mis políticas de viajes, ¿no? Entonces, como os he prometido, y lo prometido es deuda, os voy a contar un par de empresas que están haciendo cosas muy disruptivas, con las que he tenido el gusto de hablar y me han contado sus proyectos. Una de ellas es una empresa, una consultora muy importante de aquí, bueno, del mundo. Pero aquí en España lo que han implementado es controlan a través de FreeNow, ellos, ¿no? Todos los empleados tienen acceso a la cuenta de empresa de FreeNow y ellos han hecho un proceso de comunicación muy potente en el que les dicen, vale, podéis coger taxis a través de FreeNow, pero también podéis coger coches de alquiler por minuto, también podéis coger motos, bicicletas eléctricas. Entonces, como para esta empresa su objetivo, porque siempre que vamos a plantear un proceso de gamificación tenemos que tener claro
cuál es el objetivo de nuestra empresa, qué es lo que queremos mejorar. Y en este caso, para ellos era sustancial el tema de sostenibilidad, ¿no? Y poder justificar, pues eso, que hacían acciones de sostenibilidad de cara a sus empleados. Pues bueno, lo que hizo esta empresa fue incentivar a los trabajadores que más usaban elementos de multimovilidad a través de FreeNow, como podían ser la multimovilidad que llamamos, que es lo que os digo, patinetes, motos, bicis y coches de alquiler por minuto. Y a los 6 meses, la gente que más había usado esto en detrimento de su vehículo propio, para realizar visitas a clientes, etcétera, les han regalado un patinete eléctrico a las 3 personas Qué que más chulo, usan eso, ¿no? Entonces, me bueno, era encanta. todo un proceso, era muy chulo, era un proceso de ranking, me enseñaron incluso los mailings que enviaban, etcétera, y súper bueno, y me decían que había gente, incluso en las secas que hacen ellos luego ¿no? el ambiente laboral, etcétera, la gente estaba, pues, muchos muy contentos y hablando bueno, pues de esa política de viajes o de ese incentivo, ese juego, porque para ellos era un juego, ¿no? Pero a través de ahí estaban trabajando, esta empresa estaba trabajando en sus políticas de viaje. Y luego también otro caso que me ha parecido también muy interesante, esto fue con una empresa que está en Francia, que lo que está haciendo es, por ejemplo, para esta empresa, su objetivo era reducir los gastos, sobre todo a nivel de dietas, ¿no? Es decir, ¿qué sucede? Nosotros establecemos siempre, ¿no? Las empresas establecen pues unas dietas, un daily allowance que puedes gastar cuando sales de tu casa, pero en ocasiones el trabajador viene y nos justifica, oye, he tenido que ir a comer con un cliente, he tenido que hacer esto o aquello y he gastado más, ¿no? He tenido que gastar más. Y entonces, como empresa, bueno, pues normalmente se asume, ¿no? Lo que han propuesto esta empresa es, les dan un presupuesto y si no lo gastan, tienen la posibilidad de elegir si quieren que se les ingrese en nómina la diferencia o que se done a una ONG. ¿Vale? Sí. Entonces, bueno, es muy interesante porque al final han conseguido que, oye, mira, en lugar de yo ir con el ticket y decir, mira, me daba 60 pero me he gastado 100, pues ahora me compro un sándwich, ¿no? Y tengo 40 más en mi cuenta luego, ¿no? Bueno, pues al final es eso, es jugar un poco, buscar esas recompensas, sobre todo, muy importante, definir el objetivo, qué es el core de nuestra empresa, qué es lo que queremos trabajar con la política de viaje. ¿Es la sostenibilidad? ¿Es la rentabilidad? Por supuesto, siempre sin olvidar lo que decíamos, ese equilibrio con tener felices a los trabajadores, ¿no? Con tenerlos pues, motivados y contentos con la empresa. Y luego ya desarrollar a partir de aquí, una vez hemos definido el objetivo, cómo vamos a plantear el juego y, sobre todo, una vez más, muy buena comunicación y, sobre todo, proveedores que nos faciliten datos para poder hacer ese seguimiento de esa gamificación. Porque, por supuesto, como todo, algo que no está bien comunicado y no es transparente puede tener el efecto rebote, ¿no? Necesitamos ser muy transparentes, contar con proveedores que nos van a dar datos fiables y proponer este tipo de juegos. Me encanta la idea, la verdad. Son súper disruptoras, ¿verdad? Sí. Y luego pues teníamos un cuarto punto, que es el Bleisure, este nuevo concepto súper modernis que a mí me encanta, que todo al final acaba en inglés. No sé cómo lo podríamos llamar en español. No sé, viacer, no sé, De viacer, hacer. algo así. O trabacer, no lo sé. Pero bueno, el Bleisure al final es un concepto nuevo o no tan nuevo, pero que está entrando muy fuertemente a las empresas, ¿no? Lo que decíamos, tenemos que conseguir que los trabajadores sean felices, para que no se nos vayan, para reducir los índices de rotación de nuestras empresas. ¿Y cómo podemos hacerlo a través del Bleisure? ¿Cómo podemos ayudar a la compañía para retener a los empleados? Pues bueno, el Bleisure, para el que no lo conozca, es un concepto que mezcla lo que es el viaje de empresa con el placer, ¿vale? Em, ¿Y qué opinan, María, los trabajadores del Bleisure? ¿A ellos les gustaría poder mezclar los viajes de negocios con viajes de placer? Qué pena que no pueda lanzar la pregunta a los que están oyéndonos y preguntar si es más Me atractivo encantaría saber. que Podéis el contestar. gaming o que el gaming o esto es lo más atractivo. Pues esto es incluso más atractivo que el gaming. O sea, me gusta jugar, pero pasármelo bien me gusta todavía más. Entonces Ujú, vemos que hay un 70% de los viajeros, recordad que para la gamificación era un 62% de los que le parecía muy atractivo, bastante atractivo, y en este caso es un 72% los que opinan
que les resultaría muy atractivo o bastante que se implementase esto en las políticas de viajes. Y estaba hablando antes que yo justo tengo un viaje para la semana que viene y lo he extendido un poquito. Oye, y es que esto te da, viajas con más ganas. O sea, es que Te da la yo, vida, te da la vida. Yo, fíjate, bueno, yo es que estoy in love, ¿no? Con FreeNow y realmente es la primera compañía en la que yo, bueno, recuerdo, nosotros tenemos la sede central en Hamburgo y recuerdo ir a Hamburgo y acabábamos un jueves, creo que era el viaje, ¿no? Y entonces yo dije, "Oh", y le pregunté a mi manager, oye, ¿sería posible? Yo viví 2 años en Alemania y me apetecía mucho ir a Berlín, entonces ya estando allí era como, ostras, solo tendría que pagarme un tren de Hamburgo a Berlín. Entonces lo propuse y dije, ¿sería posible que yo me compre el viaje, o sea, no, comprar, en lugar de comprar el viaje de vuelta de Hamburgo a Barcelona, que lo compre de Berlín a Barcelona 3 o 4 días después? Me dijeron, sin problema, Melina. Pues eso fue maravilloso, porque al final sí que es cierto que había, ¿no? Tenía un viaje de negocios, que estuve 3 días separada de mi familia, etcétera, que es un sacrificio, ¿no? Que evidentemente haces porque es tu trabajo, pero luego tienes por ese lado esa contraprestación, ¿no? Yo pude visitar a mis amigos en Berlín, me salió gratis, simplemente pagué ese tren de Hamburgo a Berlín y pasar esos 3 o 4 días teletrabajando, pasando las tardes con mis amigos, eso me ha dado un impacto y eso hace que yo esté totalmente alineada con FreeNow, que viva con orgullo la pertenencia a esta empresa y de verdad lo veo en muchas otras compañías, ¿no? Que tienen este tipo de propuestas para los empleados en los que no hay que avergonzarse, puedes pedirlo, no pasa nada, lo importante es tu bienestar y eso aumenta, y es curioso, pero es que aumenta la productividad de los empleados, ¿no? por supuesto. Y te voy a lanzar una pregunta, porque no está recogido aquí en la parte que teníamos vista. Hay dos países que les gusta todavía más el Blazer que en el resto de Europa. ¿Adivinas? A ver, dos países que, bueno, pues uno tiene que ser Alemania, yo creo, porque claro, si llueve tanto, y el otro, Polonia nos vale, que está al lado. Polonia me sirve, sí, sí, sí. A Polonia le gusta mucho el Le Blazer. encanta el Blazer, un 84% les resulta, les gustaría mucho hasta cierto punto. Y luego hay otro país más. Este es un ¿Cuál poco es más. el otro? Irlanda. Irlanda. En Bueno. Irlanda, claro, yo creo que son países muy oscuros, ¿no? A alemanes también les pasa, pues si les mandan a España, déjame un poquito más. Déjame un par de días más que coja sol y que pueda decir que he estado en España, ¿no? Sí, seguro. Efectivamente. Pues es curioso, ¿no? Es curioso cómo en cada uno de los países pues esto va cambiando, pero al final es algo atractivo para todos. Es decir, a todos nos gusta visitar. Realmente cuando haces un viaje de negocios, oye, estás sacrificando más allá o sea, más allá de tus 8 horas de trabajo, estás sacrificando horas de tu vida, ¿no? Porque luego estás durmiendo en un hotel o estás... Entonces, que tú puedas compaginar y volver eso un viaje y decir, oye, pues me voy a quedar un par de días más y así conozco Hamburgo o así conozco Tokio, como me pasó en un viaje de negocios, ¿no? Pues me quedé un par de, no, 4 o 5 días más en Tokio. Bueno, pues bueno, al final es una suerte que la empresa te permite retrasar ese viaje de vuelta. Tú, evidentemente, bueno, ya dependiendo de cada empresa, pero pagas esas estancias de esos días extra y eso que te llevas, ¿no? Pero bueno, al final el Bleisure también es eso, es tener proveedores que nos ayuden a poder ofrecer descuentos o precios más competitivos que en ese viaje, ¿no? Que si lo hicieran de forma independiente, ¿no? Y para eso, por ejemplo, FreeNow lo que hemos implementado en toda Europa es el proyecto de cashback. Es decir, todos los trabajadores que viajan habitualmente, bueno, que viajan con una cuenta de empresa de FreeNow, después obtienen un 2% de ese importe que han gastado en sus viajes de empresa para gastar en viajes personales. Por lo tanto, si yo estoy en Hamburgo y he tenido que visitar, ir a 4 eventos, tal, no sé qué, y me he gastado 100 euros, pues al final voy a tener 10 euros para cogerme yo un taxi y irme a donde a mí me apetece. Bueno, perdona, un 2% lo he calculado mal, pero bueno, 2 euros para ir y descontarme, oye, pues voy a ir a ver este museo o voy a hacer aquel otro viaje, ¿no? Al final es importante tener proveedores que nos ayuden a que podamos incentivar ese leisure y que los trabajadores, pues eso, de manera feliz, accedan a utilizar esas herramientas de movilidad que les estamos poniendo a su alcance.
Muy chulo también. Eso es muy chuli, esto del 2%. Y bueno, ya por último, y no por ello menos importante, nuestro eterno amigo ignorado, la sostenibilidad. Y digo ignorado porque, bueno, parecía que íbamos a sacar en España una nueva ley de movilidad sostenible que de momento pues no avanza, pero sabemos que tenemos una agenda muy apretada, 2030, y sobre todo tenemos una responsabilidad, o sea, ya más allá de los compromisos o de las normativas europeas que se puedan o internacionales que se puedan establecer, tenemos una responsabilidad, ¿no? El planeta es el que es y es en el único que podemos vivir a día de hoy, ¿no? Entonces tenemos que cuidarlo y tenemos que buscar desde las empresas, tenemos una responsabilidad para implementar y para hacer que la gente cada vez sea más consciente de la sostenibilidad y pueda implementarlo en su día a día, ¿no? ¿Y qué nos dicen los trabajadores? ¿Lo tienen presente, María, todo el tema de la sostenibilidad? ¿Es para ellos tan importante? Es importante la sostenibilidad y cuando les preguntamos qué aspectos, ¿no? Porque la sostenibilidad en viajes es como, ¿cómo puedo ser sostenible, ¿no? Viajes parece que es incompatible, pero bueno, hay muchas opciones para que nuestra huella de carbono no sea tan alta cuando viajamos, ¿no? Y para los españoles y en general para toda Europa, porque los datos son muy similares, las prácticas que ven ellos más sostenibles y que les gustaría que tuviera la empresa es los vehículos con bajo consumo de combustible, ¿no? Esto es lo más importante, y hoteles respetuosos con el medio ambiente. Hay muchas comunicaciones acerca, pues, la toalla, déjala para que no se tenga que lavar otra vez, el gel no te viene en el champucito este que al final es gasto de plástico, al final te lo terminas llevando y tirando en tu casa. Bueno, pues estas dos cosas son las más importantes cuando ellos piensan en sostenibilidad para que se incorpore o no, para que las políticas de empresa promocionen o tengan esto como primera opción. Y luego, bueno, el resto de aspectos no es tan relevante, aunque bueno, también el transporte público, lo que pasa es que bueno, el transporte público pues genera cierto rechazo. Es verdad que también es importante que haya formación, ¿no? De qué es sostenible en los viajes, ¿no? Y la satisfacción también tienen que ser viajes que te satisfagan más allá de que sean sostenibles, ¿no? Y es Exacto. verdad que este ranking cambia un poco según la edad. Los más jovencitos priorizan más la satisfacción en los viajes, que sean sostenibles, pero en general es muy similar en toda Europa y en España pues estos dos son los más importantes. Curioso, curioso, ¿no? Siempre creemos que tal vez las generaciones más jóvenes están mucho más integradas o tienen mucho más grabado a fuego, ¿no? Todo el tema de la sostenibilidad, pero vemos que tal vez no, que tal vez somos nosotros. Les gusta, les gusta experimentar y la experiencia, son muy experienciales los jovencitos, les gusta vivir experiencias y si son sostenibles, pues bien, pero Pero dame no sería su experiencias. principal punto de mira. Pero como decía yo, al final sí que es una responsabilidad nuestra como empresas, como ciudadanos, ¿no? Tomar en serio todo el tema de la sostenibilidad y tratar de hacerlo fácil, sencillo, acercarlo al trabajador y, por supuesto, a las personas, ¿no? Y a nuestro día a día. Desde FreeNow, por ejemplo, lo que ofrecemos es, bueno, dentro de lo que es una cuenta de empresa, puedes decidir que absolutamente todos los trabajadores lo único que puedan solicitar a través de la aplicación sean vehículos verdes, ¿vale? Taxi Green, que al final son vehículos híbridos o eléctricos. Esto, por supuesto, pues al final pues va a favorecer a todas las políticas RSC, ¿no? A toda la responsabilidad social corporativa y se va a poder recoger en las memorias, ¿no? de sostenibilidad de la compañía. Luego también es importante eso, tener los datos, lo que decíamos siempre es que no podemos mejorar nada que no sabemos cómo está. Entonces es importante tener proveedores que nos den datos fiables, que nos permitan controlar y fijar esos objetivos, ¿no? Y en este caso, FreeNow, pues a todos sus colaboradores les ofrece pues esos informes de emisiones de CO2, datos, ¿no? Informes detallados de qué trabajadores o qué personas han utilizado qué tipo de movilidad, en qué periodo, cuántos kilómetros, cuánto CO2 se ha emitido, etcétera. Y nada, simplemente destacar que FreeNow es la compañía a nivel europeo y en España que cuenta con la mayor flota de vehículos eléctricos, la mayor flota, digamos, de colaboradores, de taxistas con vehículos eléctricos, y esto nos pone como número uno, como líderes en temas de sostenibilidad y sostenibilidad corporativa. ¿Vale?
Y bueno, no sé, hasta aquí era nuestra presentación. Yo no sé si María, ¿querías añadir alguna cosita más? No, la verdad es que yo quería saber si ha quedado claro y estaba mirando a ver si había alguna pregunta por parte de los que nos están escuchando. No veo ninguna pregunta dentro del chat. Si queréis lanzar preguntas, tanto para Melina, mira, aquí hay alguna, ya tenemos una. ¿Cuáles son vuestras tendencias favoritas? ¿Qué tendencias os gustaría ver aplicadas a vuestros viajes de negocios en el futuro? Esto es una pregunta para todos, yo creo. Ujú. ¿Cuál es la tendencia? A mí mi favorita es el blazer. No sé, para ti, Melina. Bueno, yo el Blizzard, como ya lo tengo, creo que todo el tema de gamificación es lo que más me ha parecido, o sea, más interesante me ha parecido. Y sobre todo, como te decía antes, teniendo en cuenta que tenemos que, ¿no? Va a salir una ley de movilidad sostenible que a priori va a hacer obligatorio que las empresas de más de 500 empleados faciliten, por ejemplo, todo lo que es ¿no? el commuting, ¿no? El ir al punto de trabajo, etcétera. Las empresas cada vez van a tener que insistir mucho más en la sostenibilidad porque, como digo, es responsabilidad de todos. Entonces, creo que a través de la gamificación se pueden dar muchas vueltas, podemos crear cosas muy chulas y muy disruptoras para conseguir ese objetivo que al final nos va a mejorar la vida a todos, ¿no? Y que va a hacer que este planeta pues, nos dure un poquito más y en mejores condiciones, ¿no? Entonces, por supuesto, el Glacier, por suerte yo ya cuento con él en mi compañía. Sí que me gustaría, ¿no? Porque a veces hablo con empresas y lo tienen clarísimo que sí, bueno, y otras que ni se lo plantean, que siguen teniendo un poco esa visión más clásica, ¿no? Pero al final creo que es un beneficio para todos, ¿no? Es confiar cuando tú sientes como trabajador que la empresa confía en ti y que está dándote ese beneficio, normalmente respondes con una implicación muchísimo mayor y al final hablando bien de tu compañía, como puedo hablar yo, que ahora, claro, estoy en una webinar y puede parecer que lo hago a propósito. Nos vamos a tomar una caña y voy a hablar maravillas de mi empresa porque realmente es una empresa que tiene muy en cuenta el bienestar de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las dos tendencias son muy positivas y que seguro que van a salir nuevas. Pero a mí yo no me quiero dejar la sostenibilidad de lado, así que creo que la gamificación y la sostenibilidad hacen como el perfect Hacen match. buen tándem, sí. Y además, la ludificación o gamificación le gusta mucho a los jovencitos y es nuestro target del futuro. Hay una Exacto. pregunta nueva. Un Ujú. artículo de la revista Travel Manager mencionaba la creciente importancia de la multimovilidad en los viajes de negocios. ¿Creéis que esto tiene relación con el Blazer y la gamificación? Te dejo responder a ti, Melina. Pues, pues puede ser, es decir, tendríamos que ver muy ¿no? En pequeño, en microscopio, ese informe, cómo se ha obtenido y si realmente va vinculado a temas de gamificación, pero si no es así, debería estarlo, porque es muy sencillo. ¿Qué coste tiene para una empresa regalarle un patinete eléctrico al trabajador que más micromovilidad haya utilizado? Pues muy, muy pequeño, es un impacto pequeñísimo y sin embargo vamos a establecer unas RSCs, ¿no? Unas políticas mucho más atractivas, vamos a mejorar nuestra imagen como compañía, vamos a ayudar al planeta porque al final vamos a incentivar esto de la micromovilidad. O sea, yo realmente no puedo decir porque no conozco de primera mano cómo se ha obtenido ese informe, pero sí que creo que sería una oportunidad estupenda, ¿no? Al final la micromovilidad es que es la movilidad del futuro. Yo creo que vamos a ir viendo cómo esto va creciendo. Yo ya hace muchos años que soy usuaria, como he dicho, viví en Alemania unos años y allí, o sea, era el día a día, cogerte un coche por minutos con ShareNow, pum, pum, lo alquilabas y lo volvías a aparcar y te ibas, era más económico incluso que el transporte público, ¿no? Entonces creo que es la movilidad del futuro que lo vamos a ver cada vez más en el día a día que al final simplifica nuestra movilidad porque no todos los días necesitamos movernos igual, ¿no? Si yo quiero ir al aeropuerto, pues voy a necesitar probablemente un taxi porque no me voy a ir en patinete con la maleta y por la autopista, ¿no? Por lo tanto, yo abro mi aplicación de FreeNow y seleccionaré que quiero un taxi, pero si me voy a ir a tomar no sé, unas cañas con unas amigas y es un día radiante aquí en Barcelona, pues igual prefiero cogerme una bici eléctrica, ¿no? Entonces abro mi aplicación de FreeNow y digo, ah, mira, pues en bici tardo tanto.
Al final, lo interesante es dar herramientas, tener posibilidad de movernos de la manera más inteligente en cada momento y esto es algo que podemos hacer con la aplicación de FreeNow, tanto a nivel de usuario como a nivel de empresa, darle esa posibilidad a los trabajadores. No sé si Perfecto. hay alguna pregunta más, María. De momento no hay ninguna pregunta más. No sé cómo vamos de tiempo. Pues teníamos hasta I40 programado, ¿era? ¿O hasta I50? No recuerdo. Creo, lo miro yo, no te preocupes. Yo creo que estábamos ya ahí justos con el tiempo. Si hay Ujú, alguna pregunta más, por favor, no os quedéis con ninguna duda. De todas formas, siempre es hasta ahí 50. ujú. Eh, no os quedéis con ninguna duda y si os quedáis con una duda una vez finalizada la sesión, bueno, pues podéis contactar con Melina o conmigo. Seguramente que Melina os pueda responder mucho más mejor porque es experta en viajes. Yo puedo dar lo que opinan los viajeros de negocios, pero no tengo tanta información como tú, Melina, que me encanta, me ha encantado sobre todo la empresa esta que regala el monopatín. Creo que voy Sí. a trasladarlo. Esto me parece, vamos, maravilloso, pero luego también está que el tema de las dietas, ¿no? Que deciden, oye, mira, voy a ponerles un presupuesto, pero si no te lo gastas, te lo puedes ¿no? Ingresar en nómina o incluso donarlo a una ONG, ¿no? O sea, yo creo que es Esto también está muy chulo. supervisionario positivo y al final, pues eso, que la gente dice, pues mira, pues me como un paquete de palomitas hoy, que, ¿no? Y en lugar Y de además haces comer equipo, ¿no? Porque al final dices, oye, yo estoy consiguiendo esto y me parece exacto, muy bonito. exacto. También pueden descargarse aquí el ebook que tenéis Ujú, con el código QR, exacto. eh, que viene un poquito más de información de lo que hemos contado. Ujú, Y nada, no sé, a ver, una pregunta más, sí. ujú. Eh, MAAS es el santo grial de la movilidad, siempre que incluya transporte público y competencia. Eh, si me lo puedes detallar un poquito más porque no entiendo. No sabemos si es una pregunta o una afirmación, ¿no? Sí, eh, sí, me imagino que es la movilidad, ¿no? La multimovilidad. Ujú. Claro, tiene que incluir el transporte público. Es verdad que el transporte público es más difícil de gestionar desde las empresas, ¿no? Porque la gente, bueno, el transporte público siempre tardas un poquito más. Bueno, Pero el transporte público, a ver, es difícil y no es difícil. Es decir, piensa que el taxi, por ejemplo, es transporte público privado, ¿vale? Es decir, es un transporte público, viene, ¿no? Los precios están pues, definidos por cada una de los organismos, ¿no? En este caso, normalmente los ayuntamientos, y es transporte público, ¿vale? Esto también, además, fíjate, muchas veces la gente no se lo plantea, pero coger un taxi hace que tus caminos sean más cortos porque pueden utilizar el carril taxi, que a lo mejor otro tipo de movilidad no te lo permite, ¿no? Y sí, como dice esta persona, al final la multimovilidad es el futuro, es lo que va a hacer, ¿no? Hay, las ciudades mucho más sostenibles y tenemos que implementarlo pues cuanto antes en las empresas y en nuestro día a día las personas individuales, ¿no? espero que hayamos contestado a tu pregunta. Si no, pues si necesitas alguna aclaración, dínoslo por el chat. Sí, yo la verdad es que no había pensado que el taxi es un servicio público, es un Sí. transporte público. Es un transporte público y por eso tiene precios regulados, ¿no? Que esto lo que permite pues, es cierta tranquilidad también. Nos encontramos ahora, por ejemplo, con un concierto increíble, ¿no? En Madrid. Sí, eh, aquí al lado Aquí justo. al lado tuyo. Bueno, pues eso al final, poder tener, contar en las ciudades con el servicio del taxi, con un servicio, un transporte público con unos precios regulados, nos da la tranquilidad de saber que el precio no va a fluctuar, ¿no? El precio va a ser siempre, independientemente de si llueve, alta, baja demanda, esto no nos va a influir. Siempre va a ser un precio, pues eso, razonado y estipulado por cada uno de los ayuntamientos, lo cual nos da cierta seguridad, tranquilidad de que no se va a convertir, pues como ha pasado en algunos países, ¿no? Que finalmente desaparece el taxi y se vuelve una jungla, ¿no? De precios abusivos y Mm, súper alejados del bolsillo de la gente normal, ciudadanos de a pie. mm. Jordi ha Alguien levantaba levantado la la mano, mano. sí, Sí. pero no ha escrito nada.
No sé No si sé, a lo mejor levantaron. era diciendo que sí, que le habíamos respondido, quizá. Ah, vale, vale, igual era un sí. No Sí. sé, interpreto. Bueno, pues yo creo que Si estamos no, llegando ya al final, ¿no, Melina? sí, sí, si no hay más preguntas, nada, lo que decía María antes, invitaros a descargaros el ebook, invitaros a tener una conversación con nosotros, con FreeNow, y hablar, ¿no? De que nos podamos nutrir, que me contéis qué es lo que estáis haciendo. Yo os puedo darle pues, el feedback de otras empresas, además de explicaros evidentemente lo que podemos hacer desde FreeNow for Business para ayudaros. Y nada, María, agradecerte muchísimo pues el tiempo que has estado aquí con nosotros, todo este informe, lo bien que lo has hecho y nos lo has trasladado todo. Y nada, deseando volver a colaborar con YouGov. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, ha sido un placer y hemos aprendido mucho. Espero que lo podamos poner también en práctica en nuestra empresa. Nada, nada, tú pásame el teléfono de tu jefe, que lo arreglamos todo. Ya verás qué bueno lo vamos a pasar Vamos con a los poner el juegos. Play a tope y la gamificación. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por asistir. Os devolvemos estos 4 minutitos para vuestro día a día, para tomar un café, para lo que necesitéis. Y nada, esperando hablar con vosotros. Un abrazo. Un abrazo a todos. Adiós.